Un saludo a todos los que escucharán este tema que vamos a tener. Estamos de vuelta. No habíamos podido grabar un tema más, pero les pido disculpas y vamos a tratar de seguir estudiando las escrituras a través de la historia. Antes de poder estudiar acerca de los manuscritos que hemos recibido, que tenemos hoy en día, que le llamamos originales a algunos de ellos, pero que en realidad no lo son. Ya mencionamos en temas anteriores que no existe ninguna copia original de ningún libro de la Biblia. Tenemos copias, pero esas copias nos llegaron a nosotros gracias a los escribas. Así que vamos a estudiar, vamos a introducir este tema, que lo voy a dividir en 3 partes. Hoy vamos a hablar en una forma general y vamos a terminar en el año 586, cuando se destruye el templo de Jerusalén y los judíos son deportados. Después tendremos el segundo tema, que será desde el regreso o desde que están allá en Babilonia deportados hasta el año 90, cuando el templo de Jerusalén ya había sido destruido en el año 70, y en la ciudad de Jamnia se reúnen los judíos para ver qué iban a hacer ahora que no tenían el templo para adorar de acuerdo a la forma que ellos lo hacían con los sacrificios. Y por supuesto ahí en el templo también se predicaba, se interpretaba la palabra del Señor. Y después vamos a estudiar desde este periodo de Jamnia en el año 90 hasta el siglo número 12 o el 1008, donde finalmente se fija el texto y aparecen los últimos escribas, que son los masoretas. Pero vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración y pedir la sabiduría del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos una vez más por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes para que podamos creer en ella, para que podamos estudiarla. Señor, danos la sabiduría necesaria para poder explicar este tema tan importante. Gracias por tus bendiciones. Bendice a todos los que escucharán este tema y permite que lo puedan compartir con aquellos que están aprendiendo acerca de tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como ya les mencioné, vamos a estudiar acerca de aquellos que realmente para mí son unos héroes. Son aquellos que dedicaron a veces su vida entera. Este trabajo pasó de padre a hijo y por generaciones. Fueron dedicados a copiar el texto y realmente algunos de ellos ni tan siquiera se casaron por estar dedicados a esta obra. Me gustaría decirles que el trabajo de los escribas termina con la aparición de la imprenta en el año 1440, cuando el alemán Johann Gutenberg inventa la imprenta. Hasta ahí termina el periodo de los escribas. Por supuesto, hoy solamente metemos una página o 1000 páginas en una fotocopiadora y en segundo tenemos esas copias y podemos leerlas sin poder cometer ningún error. La copia es exacta. Vamos a ver, mis queridos hermanos, que en los tiempos desde que Moisés comenzó a escribir hasta el año 1108 fue un trabajo hecho a mano, y vamos a ver que realmente hay cosas muy interesantes para aprender de este periodo. Muy bien, comencemos por explicar el término escriba en el idioma hebreo. Es la palabra sofer en singular, soferín en plural, y significa literalmente
contar. Los escribas eran los encargados de contar la palabra del Señor. Ellos fueron los que se encargaron de controlar todas las palabras, que no faltara ninguna, que no se perdiera ninguna anotación. También ellos se encargaban de copiar cuando habían palabras que tenían un sentido especial. Ellos la copiaban, ¿verdad?, en una parte de abajo de los rollos. Así que es muy importante que nosotros podamos entender el trabajo de estos grandes hombres que realmente copiaron ese texto, y que hoy nosotros, gracias a ellos, podemos tener una Biblia que a veces ni tan siquiera apreciamos. Si pudiéramos nosotros realmente ver el esfuerzo que estas personas hacían. Se cree que para copiar una Biblia completa a mano se demoraban 10 años, ¿verdad? Y bueno, daremos datos muy interesantes acerca de esto en este estudio. Pero se cree que los primeros escribas fueron los egipcios, cuando comienza a aparecer la escritura jeroglífica. Y esto tal vez esté datado en el año 3400 antes de Cristo. Estuve leyendo un libro de 300 páginas acerca de estos escribas egipcios, y bueno, es impresionante cómo ellos copiaban los materiales que usaban. Eran importantes desde que se comenzó a desarrollar las escrituras. Estos hombres estuvieron con los reyes copiando los anales de la historia, y hoy tenemos muchos descubrimientos arqueológicos que nos ayudan a entender muchas cosas que ocurrieron en el pasado. Sin estos escribas nosotros no tuviéramos esta información. Realmente el trabajo que ellos hicieron fue un trabajo que vale la pena reconocerlo. Creo que habrán muchos escribas que estarán salvos allá en la eternidad. Pero bueno, a nosotros no nos interesa mucho saber el trabajo de los egipcios, sino el trabajo de aquellos escribas que contaron, que transmitieron, y que con su esfuerzo hoy podemos nosotros tener la palabra de el Señor. Bueno, según un experto, un erudito llamado Emanuel Top, que es un profesor de el instituto en Jerusalén, o la universidad en Jerusalén, y que hizo un estudio excelente, podemos decir, una erudición en lo que tiene que ver con los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto y en su alrededor. Este erudito hasta midió estos rollos, los márgenes superiores, inferiores, los que estaban a los lados, las columnas. Bueno, realmente si usted quiere leer un escrito, un libro que explique acerca de los escribas que participaron en la copia del texto en el periodo intertestamentario, o sea, en este caso, como nosotros los conocemos, los esenios. Y bueno, hay cosas muy interesantes que él descubrió, como que, bueno, no todos los rollos que se encontraron en estas localidades en el desierto de Judá fueron copiados por esta secta judía, ¿verdad? Muy bien, que nosotros llamamos los esenios. Pero bueno, según Emanuel Top, habían 3 clases de copistas para el tiempo de Jesús. Uno eran los copistas, que se encargaban solamente de copiar el texto. Otro eran, como él los llama, los escribas, que eran los que copiaban el texto, pero en una forma un poco más profesional, en la forma de escribir, estaban más entrenados para eso. Y finalmente los soferines, o los escribas, que es la misma palabra, pero que él aplica esta palabra soferines a los rabinos que copiaban en el templo de Jerusalén. Eran expertos, se les llamaban rabí, doctores de la ley. Eran profesionales en el arte de copiar
las escrituras y también de interpretarlas, pero ellos estaban en el templo de Jerusalén. Y como veremos en el tercer estudio que vamos a tener, ellos jugaron un papel muy importante en la crucifixión del Señor Jesús, y también, como veremos, ellos en muchos casos fueron a hacerle algunas preguntas a nuestro Señor. Muy bien, para comenzar vamos a explicar qué materiales usaron los escribas para escribir. Bueno, hemos estudiado en otro tema, creo que fue el primero que nosotros dimos, que los primeros escribas copiaban en lo que es los papiros, y explicamos bien. Si usted no ha visto ese tema, lo invitamos a que pueda escucharlo y pueda entender cómo se realizaban los papiros, de dónde venían. Y bueno, hasta ahora hemos estudiado acerca de la escritura en estos papiros, ¿verdad? Pero habían otras formas más de escribir. Estos escribas escribieron en piedras, en tablas de arcilla, a veces de madera, escribieron en pergaminos que eran cuero de animales. Resulta ser que había un rey que se llamaba Eumenes, más o menos en el año 195, 158 antes de Cristo, que quería poner una biblioteca en la ciudad de Pérgamo. Y entonces en la ciudad de Egipto, el rey de Egipto no quiso más exportar papiros porque no quería que hubiera otra biblioteca en ese lugar. Era una competencia que tenían. Entonces este rey Eumenes inventó lo que es los pergaminos. Los pergaminos eran hechos de cuero de animales. Para que usted tenga una idea, ¿no? Eran muy caros. De una oveja salían solamente 2 páginas, si podemos llamarlas así, o 2 láminas de cuero. Y bueno, eran, ¿verdad? Trabajadas de tal forma que pudieran parecerse lo más posible a una hoja de papel, y ahí entonces se escribían. Gracias a este invento, nosotros hoy tenemos muchos manuscritos. Tenemos como 30.000, pero eso lo vamos a estudiar en una forma más detallada cuando entremos en el análisis de los manuscritos que nos han llegado a nosotros a este tiempo. Para que usted tenga una idea, para poder copiar los 24 rollos de los libros del Antiguo Testamento, ya hablamos también de eso, de los diferentes cánones, se necesitaban 1500 pieles. Solamente salían 2 de un cordero, así que había que sacrificar muchos animales. El costo de este material era mucho más caro que el de los papiros. Por lo tanto, la suplantación, digamos, de el pergamino sobre los papiros tomó bastante tiempo, pero como eran más durables, como se podían escribir a veces por los 2 lados, inclusive habían unos que se raspaban, que se llamaban palincestos, y que se podían volver a escribir. Hoy se han encontrado muchos textos de la Biblia porque se han inventado técnicas para poder descubrir qué es lo que se veía abajo de la escritura anterior, antes de ser raspada con rayos ultrarrojos, ultravioletas, y finalmente se han descubierto bastantes pasajes de las escrituras. Así que realmente pues el pergamino fue un tremendo invento que ha mantenido la palabra de Dios hasta nuestros días. Ahí están los descubrimientos del año 1946, cuando se descubren los primeros rollos en el desierto de Judea, específicamente algunos en Qumran, porque se descubrieron en varios lugares diferentes, en diferentes cuevas, por lo menos en 11 cuevas, pero también estudiaremos eso en nuestro segundo tema.
También escribieron en códices. Los códices son un invento que apareció más o menos en el año 200, 300, pero que ya para el año digamos 400 o en el siglo número 4, los cristianos hicieron este método de escritura o esta forma de escribir muy famoso, ya que estos códices son los ancestros de los libros que nosotros tenemos ahora. En realidad es por primera vez que se pone la Biblia en un libro, toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que esto fue un gran invento también, pero también costaba mucho. Los judíos no aceptaron esta forma de escribir sino hasta muchos años después, sino que ellos siguieron escribiendo en rollos. Quiero decirles que aunque usted lea en la Biblia, en la Reina Valera y cualquier otra versión, la palabra libro es un anacronismo, o sea, es una palabra que está fuera de la época. Aunque se usa allí, en realidad usted tiene que saber que debe reemplazarla por la palabra rollo, porque en aquel entonces todavía no existían libros. Es más, en el periodo que estamos estudiando todavía ni se había completado los 24 rollos. Se completaron tal vez cuando Esdras regresó junto con los deportados y terminó de escribir los libros que faltaban. Estamos ahora en el desarrollo de la palabra de Dios a medida que fueron apareciendo los profetas. Ahora, la primera vez que aparece esta palabra escritura, nosotros la encontramos en el libro de Job, el capítulo 19, los versículos 23 al 24. Dice lo siguiente: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Vemos aquí que aparece la palabra libro, pero como yo les estoy explicando, en realidad es una traducción, una interpretación. Allí debe aparecer la palabra rollo. Ahora, según algunos estudiosos, el libro de Job que Moisés escribió cuando estaba en Madián, y que ya explicamos que fue el primer libro que se escribió, y que algunos creen que se escribió en el año 1500 antes de Cristo. Hoy algunos eruditos ponen en duda esa fecha, pero hasta ahora es lo que era más común creer que fue en esa fecha. Se cree que esta historia ocurrió 500 años antes que Moisés la escribiese. Algunos también, como siempre, dicen que no, pero si fue así, mi querido hermano, siendo que este es el primer libro, aquí ya se menciona que Job pide que sus palabras fueran escritas en piedra, como vemos aquí, ¿verdad? Uno de los soportes, se llama soporte a lo que los escribas usaron para poder copiar las escrituras. Uno de esos soportes en algunos casos fueron piedra, ¿verdad? No copiaban libros enteros, ni rollos, ni nada de esto, sino que hay pasajes, versículos que pueden encontrarse en piedra, así como por ejemplo Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra que Moisés mismo había labrado. También se menciona en el capítulo 12 del libro de Enoc. Ahora, el libro de Enoc fue escrito en el periodo intertestamentario, pero ahí se menciona, ¿verdad?, que Enoc era un escriba. Nosotros sabemos que este Enoc vivió allá en el tiempo de los primeros 10 patriarcas, que Dios se lo llevó. Así que este es un libro pseudoepigráfico. No sabemos si fue Enoc en realidad que lo escribió. En ese tiempo no había copyright, así que alguien también lo escribió y le puso Enoc, porque Enoc era un patriarca famoso y quería que su libro fuera leído. En todo caso, aquí dice: ante esos sucesos, en el capítulo 12, Enoc había sido ocultado y no había ningún humano que supiera dónde se
había escondido, ni dónde están, ni dónde estaba, ni qué le sucedió. Él hacía todas sus acciones con los vigilantes y pasaba sus días con los santos. El versículo 3 del capítulo 12 de Enoc dice: él hacía todas sus acciones con los vigilantes y pasaba días con los santos. Así yo, Enoc, estaba comenzando a bendecir al Señor de majestad, al Rey de los tiempos, y he aquí que el vigilante del gran santo me llamó a mí Enoc, el escribiente, y me dijo: Enoc, escriba de justicia, ve a los vigilantes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se llama a Enoc un escriba, ¿verdad? Y se le manda que escribiera, y dice que Dios se lo llevó para que él pudiera escribir algunas cosas. La otra mención que hay de una ciudad donde aparece la palabra sofer o escriba, la encontramos en el libro de Josué, capítulo 15, 14 y 15. Aquí dice: y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer, la ciudad del libro. Aparentemente, según este erudito Samuel Etop, esta ciudad tenía escribas que copiaban, me imagino yo, diferentes clases de escritos, ¿verdad? Ya que esta ciudad era de los cananeos. La primera orden de parte de Dios de escribir algo la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Más tarde Dios le dijo a Moisés: escribe en un libro todo lo ocurrido en esta batalla para que nadie lo olvide, y dile a Josué que yo haré que nadie vuelva a acordarse de los amalecitas. Dios manda escribir este relato histórico, esta guerra en contra de los amalecitas, en un libro. Por supuesto, ya les dije que la palabra libro en realidad es un rollo, ¿verdad? Y después encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 17 y versículo 18, donde se le pide a Moisés que cuando se nombrara un rey, que no era la voluntad del Señor, él era el rey, pero Dios sabía que el pueblo en un momento determinado iba a pedir, como las demás naciones, tener un rey. Y aquí en Deuteronomio 17 y 18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Tenemos nosotros que habían ya copistas que se les ordenó, y que eran tal vez sacerdotes o levitas, que podían escribir, y se les da una orden de que cuando hubiera un rey se le diera una copia de la Torá. Nosotros sabemos que Josías, cuando estaban reconstruyendo o haciendo las reparaciones del templo, aparece un rollo que contenía, ¿verdad? Según algunos, tal vez la Torá, o por lo menos el libro de Deuteronomio. En Habacuc capítulo 2, versículo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo, aquí hay otra orden más: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. El profeta Habacuc trabajó su ministerio profético al final del periodo del rey Manasés y al comienzo del periodo del rey Josías. Se le manda aquí que escriba su visión, y dice aquí en tablas, como ya vimos, ¿verdad? Que es otro soporte para escribir. Tablas, no sabemos si eran tablas de piedra o tablas de madera o tablas de arcilla, que tenemos muchas, o que los arqueólogos han descubierto, donde se copiaba mucho en arcillas. Así que vemos después que comienzan a aparecer los reyes, que estos escribas estaban en las cortes de ellos, y que eran muy importantes, y que participaban
de muchas maneras de trabajar o de escribir. Por ejemplo, un escriba bien entrenado debía ser capaz de preparar un documento de venta. Voy a mencionar algunos pasajes, no los podemos leer todos y usted con calma en su casa los busca. En Jeremías capítulo 32, versículo del 10 al 14, encontramos aquí cómo un escriba desarrolla un documento de venta. También tenían que ser capaces de hacer una carta de divorcio. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 3. Y por supuesto estaban dentro de la corte del rey y tenían que escribir lo que la majestad en ese momento de turno les pidiera que escribiera, decretos o informes o algún hecho histórico. Ellos deberían ser capaces de poder escribir. O sea que no solamente habían escribas que se dedicaban a copiar las escrituras, sino que participaban en diferentes partes o participaban en diferentes circunstancias donde había que redactarse o escribir algo. Por ejemplo, vemos aquí que en los tiempos de David, Seraías era su escriba. Lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 8 versículo 17. En los tiempos de Ezequías era Secna. 2 de Reyes 18:18. En Josías el escriba se llamaba Safán. 2 de Reyes capítulo 22 versículo 3. Y como vemos, este trabajo era heredado a veces de padre a hijo. Vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 55. Aquí habla de familias escribas. Dice, y las familias de los escribas que moraban en Jabe fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. Así que vemos que habían familias que se dedicaban a el arte de escribir. Y como vemos aquí, Jeremías es el profeta que se encarga de predicar la destrucción del templo de Jerusalén. Él quería pues que de parte de Dios el pueblo de Israel, de Judá, se rindiera. Ya las tribus de Israel habían desaparecido en el 722 y quedaba la tribu de Judá y de Benjamín que vivían en Jerusalén, donde estaba el templo y alrededor, por supuesto. Y entonces Jeremías, Dios le da una orden, y esta orden es muy importante. En el libro de Jeremías, el capítulo 36 y versículo 2 hasta el 4 nos dice lo siguiente: Jeremías ve y consigue unos pedazos de cuero. Vemos aquí que ya para esta fecha parece que habían láminas de cuero para escribir. Lo dice específicamente aquí, ¿verdad? Esto es mucho antes que apareciera en la ciudad de Pérgamo el rey Eumenes. Así que de alguna forma unos creen que ya existía este método o estas páginas que venían de animales para escribir, porque aquí se busca unos pedazos de cuero. Quiero que escribas en ellos todo lo que te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Escribe todo lo que ha sucedido desde la época del rey Josías hasta hoy. En el versículo 4 dice: llamé entonces a Baruc, hijo de Neerías, y le dicté todo lo que Dios me había dicho. Una vez que Baruc terminó de escribir, dice aquí, yo fui, el versículo 32 dice, yo fui y conseguí otros pedazos de cuero y se los di al secretario Baruc para que escribiera en ellos todo lo que yo le dictara. Y le dicté lo mismo que decía en el libro que el rey Joaquín había quemado, aunque esta vez agregué muchas otras cosas. Por lo pronto, nosotros creemos que esta orden abarcó desde Josué hasta por lo menos el segundo libro de los reyes, ¿verdad? Lo que es Crónica y algunos libros más se van a escribir cuando Esdras
regresa del cautiverio, y por supuesto los 3 profetas que participaron en la exhortación para que se pudiera terminar el templo. O sea que aquí todavía no estaba los rollos, los 24 rollos formados. Y aquí, mis queridos hermanos, pues llegamos prácticamente ya al año 586, donde finalmente los babilonios vinieron, destruyeron el templo y finalmente deportaron a los judíos a Babilonia. En el próximo estudio vamos a estudiar cómo entonces de verdad, es una forma más organizada, entonces aparecen los escribas expertos que se encargarán finalmente de copiar los 24 rollos que tenemos nosotros hoy en las Sagradas Escrituras. Así que los animo para que ustedes puedan escuchar el segundo tema, que será muy interesante. Pero hemos visto, mis queridos hermanos, desde que se comenzó a escribir la Biblia, que estos escribas han sido parte del desarrollo y copia del texto. Realmente ellos preservaron lo que hoy nosotros hemos heredado, o como veremos, como estos pasajes que se fueron escribiendo a través de estos años han perdurado hasta nuestro día, gracias a estos escribas que con un trabajo arduo transmitieron el texto hasta nuestros días. Que el Señor los bendiga. Si tiene alguna pregunta puede enviarla. Si tiene algún comentario, con mucho gusto me gustaría leerlo y se lo agradeceré. Que Dios le bendiga, y vamos a tener una vez más una palabra de oración para terminar este estudio, esta corta introducción que tiene que ver con los soferes, con los soferín, los escribas que guardaron el templo, los escritos sagrados, para que hoy nosotros podamos estudiar la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más te agradecemos por la oportunidad de volver a estudiar tu palabra. Gracias por habernos dado la oportunidad de poder compartir este tema con nuestros hermanos. Bendícelos, bendíceme a mí y quédate con nosotros hoy y siempre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima vez, en el próximo tema.